Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hoy vamos a dar continuidad a las jornadas de debates Marxismo 2024 por un futuro comunista. Ya desde la semana pasada iniciamos con la primera mesa. Esta es una iniciativa que se viene impulsando desde la Asamblea de Intelectuales en Argentina y que viene teniendo réplicas en varios países, incluido México. Es también organizado por los militantes del MTS, Movimiento de Trabajadores Socialistas, y por la Juventud Anticapitalista. Les voy a mencionar el orden de las participaciones. Abriremos primero con el doctor Francisco Bárcenas, posteriormente con el doctor Enrique Pineda y por último con la doctora Yara, aquí presente con nosotros. Doctora, sí. Doctora en proceso, digamos. También pues teníamos a otra ponente, a Fabiola Flores, pero por cuestiones de salud no va a poder estar. Le mandamos un muy fuerte abrazo y que se recupere muy pronto. Bueno, dicho lo anterior, podemos dar inicio a estas mesas. Recuerden que cada participante tendrá aproximadamente 20 minutos y después de las ponencias abriremos una ronda de participaciones, preguntas, para que ustedes puedan intervenir. Iniciaremos primero con el doctor Francisco López Bárcenas, que es originario de la Mixteca oaxaqueña. Cursó estudios de licenciatura en Derecho y de posgrado en Derecho y en Desarrollo Rural. Profesionalmente se ha desempeñado en actividades de profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Ha escrito sobre derechos indígenas, historia y pensamiento indígena. Actualmente es investigador en el Colegio de San Luis y colaborador del diario La Jornada. Doctor, adelante. Muchas gracias. A ver si me puede ayudar Roberto ahí a pasar la presentación, a ver si ve algo. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy importante, sobre todo estamos a inicios de un nuevo sexenio. Parece que va a dar continuidad con lo que se hizo en el primero y pues creo que es importante pues traer a la discusión estos temas. Yo hice una presentación que, como ven ahí, se denomina el cuarto ciclo de la colonización indígena, aunque pues no solamente hablo de indígenas. Me gustaría decir que si hablo de 4 ciclos es porque hubo antes otros 3 que pues coinciden mucho como una contraportada, como una otra mirada de lo que se ha dado en llamar también el cuarto ciclo de la transformación o la cuarta transformación. Pues yo creo que un ciclo, el primero fue la invasión europea, los 300 siglos de colonización, pero inmediatamente después hubo una segunda colonización, que es la etapa criolla, todo el siglo XIX, y la tercera sería prácticamente el siglo XX, después de la revolución. Este cuarto ciclo que estamos viviendo, pues obviamente comienza con el neoliberalismo allá por los 80s, y yo veo ahí más o menos 4 características de él. Uno, que hay un predominio del capital transnacional sobre el poder soberano de los estados. O sea, quienes realmente deciden el diseño de las políticas desarrollistas en nuestro país y en muchos países del mundo, pues son los capitales transnacionales. Esto se ha logrado fundamentalmente vía los tratados comerciales, ¿no? Y en nuestro caso, el tratado, el TEMEC, que tenemos con los Estados Unidos y Canadá. A mí me parece, y creo que esto es lo que hay que debatir, que la acumulación capitalista en esta etapa no está tanto en la producción de plusvalía, como se nos dijo por mucho tiempo, sino que está en la conversión de los bienes comunes en mercancía. De ahí que la explotación se esté dando, el despojo se esté dando fundamentalmente a través de los recursos naturales, que algunos incluso antes no tuvieron valor comercial. Y por esa misma situación
la resistencia a este tipo de despojos pues se esté dando en el campo, sobre todo entre comunidades campesinas y sobre todo en pueblos indígenas. Esto se puede ver más o menos en algunos aspectos. Pienso en el agua. En el agua nosotros tenemos a la fecha, al 2021, hace 2 años, pero se puede tomar esto como referencia, todavía tenemos 418,000 concesiones sobre el agua en nuestro país. Si uno ve quiénes usan esta agua, pues es fundamentalmente la industria, fundamentalmente la agricultura de exportación, fundamentalmente empresas transnacionales. Estamos hablando de industria cervecera, industria refresquera, industria agrícola, pero extractiva. Estamos hablando de minería, estamos hablando de que están exportación, casi hay, evidentemente, si hay explotación por parte de las empresas nacionales, públicas y privadas, pero lo que predomina es la empresa transnacional. En pueblos indígenas la explotación del agua se complica más porque tiene una connotación sagrada, tiene una connotación también cultural como mitos de origen. Muchos de los mitos de origen de los pueblos nos hablan de que surgieron a través del agua. Yo dijeron hace un rato, soy mixteco. En realidad los mixtecos no existen, los que existimos somos los Ñusri, o sea, los pueblos de la lluvia, y el mito de origen nuestro dice que 9 vientos bajó del cielo a poner orden y separó la tierra del cielo, y de ahí la lluvia, y comenzó a llover y se repartió el agua entre muchos pueblos. En la actualidad hay muchísimas otras actividades, como contador del tiempo, como ordenador de las fiestas, como ordenador de la producción. Tiene una función muy importante el agua. Sin embargo, pues el agua, como veremos más adelante, que está en los territorios indígenas, se ha entregado a la empresa minera, a las empresas transnacionales hidroeléctricas. Hay trasvases de una cuenca a otra, hay un uso agroindustrial, y bueno, también hay un uso comunitario que hacen los pueblos indígenas. Otros datos, esto mismo sería acordar que en México se reconocen 68 pueblos indígenas, habitan más o menos 28 millones de hectáreas de las 195,000 que existen que componen el territorio nacional. Es más o menos el 23% del territorio. Y miren ustedes, el todo preocupante es 79,500 puntos de extracción de aguas autorizados, porque hay otros que son ilegales. 59,300 sesiones a 46,800 usuarios. De estas, todas, a excepción de unas que están en Oaxaca, que ahorita hablo de ellas, todas se han entregado a usuarios no indígenas, y todas se han hecho violando los derechos de los pueblos indígenas. Si uno habla de presas, hay alrededor de 667 grandes presas, porque también hay pequeñas, ¿no? Y de esas, más o menos, 120 están en entidades donde hay pueblos indígenas, y de esas directamente 30 afectan territorios indígenas. Otra forma de despojo hacia los pueblos indígenas son las áreas naturales protegidas, que en el discurso son para la protección de la biodiversidad, para la protección de especies naturales endémicas. Lo que se ve en la práctica es que se le entrega luego que sucede esto al capital. Existen
175, son como 177 ya, áreas naturales protegidas en México. De esas 104 están en territorios indígenas, o sea, la mayoría de ellas. Afectan más o menos territorio de 36 pueblos indígenas de los 68 que existen. Fundamentalmente están en donde hay biodiversidad, pueblos mayas, están muy afectados por eso. Hablemos de otro recurso, otro bien natural en nuestro país, la minería. Hasta el 2021 en México se habían entregado 31,000 concesiones, más o menos. Varían, algunas se cancelan, pues dejan de tener vigencia. Bueno, de estas, más o menos 39 millones de hectáreas del territorio lo ocupaban ellos, que es más o menos el 20% del territorio nacional en manos de las mineras. Más o menos había en ese tiempo 300 compañías, de ellas 207 canadienses y 48 estadounidenses. Hay mexicanas también, evidentemente, sobre todo Grupo México, Grupo Frisco, sería el otro, y hay otro grupo más. En el 2021, cuando yo conté esto, había 833 proyectos de exploración. Solo 81 estaban en producción. 35 estaban viendo si le entraban a la producción y 52 estaban suspendidos. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué si hay 31,000 concesiones, solamente 81 están en producción? El asunto es que la minería en México se ha vuelto negocio no solo por la extracción del mineral, sino sobre todo por la especulación con ella en las bolsas de valores. Desde 1992, la minería en México se volvió una de utilidad pública. No hay que confundirse, utilidad pública en términos jurídicos no es que beneficie a la gente, sino la facultad que tiene el gobierno para expropiar los bienes cuando sus propietarios permiten que se hagan algunas actividades de ellos. Dicho de otra manera, la minería es una actividad que si los dueños de la tierra donde está el mineral no admiten que los traigan, el gobierno puede expropiarlos. También es una actividad preferente a cualquier tipo de uso. No importa si es producción de alimentos, no importa si es forestal, no importa si es recreativa, siempre por disposición legal la actividad va a ser preferente. Y solamente se cobran impuestos federales. O sea, los estados, los municipios no pueden imponer ningún impuesto, ¿no? Son concesiones por 5 años, es decir, más o menos la vida útil de una persona, ¿no? Se pueden prorrogar por otros 50 años. Bueno, ahora ya son 80, o sea, la vida útil de una persona. Lo interesante de acá es saber que las concesiones se le da sentido como si fueran se pararan la propiedad de los recursos no están otorgados y así se pueden vender, se pueden unir, se pueden fraccionar, se pueden rentar, se pueden dar en herencia, todo se puede hacer. Y también decir que por una hectárea concesionada, un minero paga desde 5 pesos con 70 centavos hasta 100 semestrales.
miren ustedes, 5 pesos 70 más, uno de los poquísimos, si no es que el único país en el mundo que cobra por hectáreas concesionadas. La mayoría cobra según el material que se busca extraer de la tierra. Eso por la concesión, que por extraer el mineral no se paga nada. Bueno, vamos a cuestiones indígenas. En el 2021, ahí puse 12, había 5.000 hectáreas más o menos, 5.000 concesiones más o menos concesionadas, ¿no? Que abarcaban más o menos 2 millones de hectáreas, que era más o menos el 17% del territorio que ocupan los pueblos indígenas. Otra actividad económica, industrial, bastante importante, por la cual se despoja a los pueblos, pues son los proyectos eólicos. Cuando ustedes todavía hay parques eólicos en el país, fundamentalmente en Oaxaca, estaban en Baja California, estaban en San Luis Potosí, estaban en Yucatán. ¿Qué tiene que ver esto con despojo? Pues que sobre las tierras que se ponen los aeradores, pues los pueblos ya no pueden realizar ninguna actividad de las que realizaban, ya no pueden sembrar, ya no pueden cuidar vacas que pasten, ya no pueden sacar leña, entonces trastoca toda su vida. El otro asunto es la reforma energética. Ustedes saben, en 2013 se hicieron reformas a la Constitución para que el petróleo y la energía eléctrica y el gas dejaran de ser actividades estratégicas, es decir, que las controlara el Estado y que los pueblos, que las empresas pasaran a explotar. Consecuencia de eso, pues mucho del petróleo, mucha de la energía eléctrica, mucho del gas, pues pasaron a ser negocio de particulares. Y como les digo, los dueños de las tierras estaban obligados a vender o rentar su tierra, y si no lo hacían, pues el gobierno podía expropiarlas o imponerles lo que se denomina servidumbres forzosas, es decir, que aceptaran por la fuerza que usaran tierras para esas actividades. Hubo, sobre todo en la parte del Golfo, hubo muchísimas actividades. Lograron 65 municipios en Campeche, en Chiapas, Huila, en Hidalgo, en Puebla, en Tabasco, en Tamaulipas, Veracruz. Se afectaron mucho esto. Uno habla de pueblos indígenas, pues se afectaron más o menos 280,000 hectáreas, 13 pues, indígenas. Y miren, no sé si estén viendo, ya no veo, pero más o menos este es el mapa de cómo estarían las afectaciones. Lo que está en moradito es donde se estaba explorando. Lo que está en azul, que es más poco, ya estaba extrayendo. Hay otro mapa, es ¿no? Lo que está en azul es lo que afectaba a pueblos indígenas. ¿Qué empresas estaban beneficiando? Estaban beneficiando Chevron, estaban beneficiando Exxon, British Petrol, Petrobras de Brasil, PetroChina, Iraní de Petróleos, Cuba y Petróleos de Venezuela son las que tenían concesiones en esa parte. Bueno, un poco para ligar y decir que desde mi perspectiva el gobierno de la Cuarta Transformación sigue manteniendo el modelo estatista de los gobiernos neoliberales, aunque el anterior presidente de la República que se había terminado con el neoliberalismo, lo que se ve en la práctica con estos grandes proyectos de desarrollo es que siguen, ¿no? Heredó algunos, el Plan Integral Morelos, por ejemplo, Topolobó, por ejemplo, de amoníaco, los mayos siguen resistiendo allá, el acueducto Independencia y el gasoducto Agua Prieta son los pueblos de Aquis. Pero bueno, todos sabemos que hubo proyectos del gobierno del cambio, así se dicen, el Tren Maya, el corredor transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles por
mencionar los más importantes. Bueno, ¿qué veo yo de esto? Veo que el extractivismo y esto que se ha denominado el progresismo en la cuarta transformación es una nueva modalidad de capitalismo. Es una nueva modalidad de quitar el capitalismo. Pero en el fondo, la acumulación extractivista es la misma que en esos tiempos. Eso es lo primero que veo, eso es lo primero que propongo debatir. Lo segundo es que se dijo, por ejemplo, el anterior presidente de la República dijo que ya no iba a dar más concesiones y efectivamente ya no dio más. Salvo dos que se definieron por otra vía, ya no dio más. Pero, pues no sé, el capital no necesitaba más. Tienen tantas, 31,000 tienen indígenas, que no necesitan más, podrían estar así unos 40 años sin que le dieran y el extractivismo seguiría. Las concesiones sobre el agua no se han detenido, se han dado al mejor postor y bueno, dentro de estas, por ejemplo, hay dos, por ejemplo, Vancomer tiene concesiones sobre aguas, muchos críticos de la 4T tienen concesiones sobre aguas, ¿no? Actualmente hay un proceso en el Congreso de la Unión, se está modificando algunas cosas de la reforma energética del 2013, pero hasta donde he visto solamente es para que las empresas del Estado sean consideradas empresas públicas y que Pancho, ¿nos escuchas? Ah, no, pues estás hablando. No escuchamos. Ay, Francisco, espéranos tantito. Vía programas asistenciales. Frente a esto, pues los pueblos resisten. Esta es una cosa que también hay que poner a discusión. Los pueblos resisten, y cuando digo pueblos me refiero a la sociedad. No veo yo una organización grande, importante, que esté liderando estas luchas de resistencia de los pueblos. Lo están haciendo como ellos pueden, bueno, hay resistencias que manifiestan de distintas maneras políticas, hay quien tiene acciones directas, hay cosas culturales, hay cabildeo y hay también elementos jurídicos. Lo lamentable de esto es que pues esta resistencia se está trayendo la pérdida de muchos líderes indígenas. La ONU contó 46 solo del 19 a la fecha, pero en el año anterior se contaron más o menos 30 asesinatos. O sea, los asesinatos siguen, un problema. Finalmente diría, esta resistencia que se está dando me parece que está generando nuevos movimientos indígenas, nuevos movimientos sociales, si lo queremos extender. Y la novedad estaría en que son nuevos actores, son nuevas formas de moverse y son nuevas las formas por las que se movilizan, ¿no? Recuperaría una cosa que dijo hace años Raúl Sibeki, que también estudia estos fenómenos. Dice que son los pueblos los que están moviendo. Él habla no habla ya de movimientos sociales, él habla de pueblos en movimiento. Pues esto es lo que quiero decir. Muchas gracias y aquí estamos a la orden. Muchas gracias al profesor Francisco López Bárcenas, que sin duda nos deja varias reflexiones muy, muy importantes. Por una parte, cómo el capitalismo no expande sus fronteras de forma, o pretendiendo que sea de forma ilimitada frente a un mundo finito. Por otra parte, y esto creo que también yo lo recuperaría, es pensar críticamente, ¿no?, los discursos ecologistas actuales, que se presentan como la alternativa, pero cuando se contrastan con los datos que nos platicaron, pues vemos que no coincide, ¿no? O sea, que al final se están garantizando, parece que se está realmente garantizando
pues los negocios de unos cuantos que siempre se han visto privilegiados. Entonces, sin duda, creo que esto que nos platicó el profesor es fundamental para ir pensando alternativas. Un pequeño desliz de mi parte fue que no mencioné el título de la mesa, ¿verdad? Pero creo que es algo que podemos solucionar, que es militarización, megaproyectos y defensa del territorio, alternativas ante la devastación capitalista. Y con la anterior ponencia creo que ya nos va introduciendo muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor César Enrique Pineda. Él es sociólogo, latinoamericanista y doctor en ciencia política. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Adelante, Enrique. Buenas tardes a todos. Disculpen, primero quisiera disculparme por no estar presente ahí físicamente en la sala. Lamentablemente me encuentro un poco enfermo y bueno, pues lo mejor era tratar de cuidarse. Una disculpa a los organizadores y sobre todo a los asistentes, a las asistentes por no poder estar por allá. Si me permiten, voy también a tener una presentación, no sé si la puedo poner desde aquí y solo permítanme entonces para poderla usar dentro del Zoom para comenzar. Denme un segundo. Tengo que dar autorización, ¿no? ¿Ustedes ya la pueden ver? Sí. Sí. Pero no nos escucha. Muchas gracias, Francisco. Bueno, quisiera comenzar diciendo que lo que traigo como para trabajar, para pensar esta discusión que tiene que ver con las alternativas, pero también precisamente con alternativas anticapitalistas, con alternativas comunistas, con alternativas más allá del capital. Creo que tiene que ver también con una discusión, efectivamente, como decía Francisco, de cómo se despliega el capital en el territorio. Y creo que todos, una diferencia importante con los seguidores del progresismo o de la Cuarta Transformación, es el grado de alarma que tenemos muchos en relación a lo que está sucediendo precisamente con la devastación ecológica, como dice el nombre de la mesa, por la forma del despliegue del capital. Quisiera decir que que estamos viviendo a partir de hace unas cuantas décadas, que más o menos corresponde efectivamente a las décadas neoliberales, un nuevo régimen socioecológico mundial. La idea del nuevo régimen socioecológico es el planteamiento de que los flujos de materia y energía que corren del sur al norte para abastecer tanto las ciudades como los países hegemónicos son precisamente las relaciones de poder que aseguran que este flujo no solo no interrumpa, sino que se mantenga como desde hace 500 años, pensando que la extracción de materia y energía es una condición del capitalismo mundial en su forma moderna y que tiene que ver con el tipo de relación que hay del sur al norte, aunque también de las periferias con sus propias ciudades, las ciudades como nodos de extracción insostenible que requieren energía y materia que vienen de otros lugares que generalmente en este continente son efectivamente ocupados por los pueblos indígenas. Déjenme rápidamente, sin tener mucho tiempo para explicar este nuevo régimen socioecológico, lo que he planteado en algunos trabajos es que el capital, aunque tenemos la idea extractiva y que es pues, muy sencilla de comprender, especialmente aquí en México con un país petrolero y en el cono sur con la extracción, por ejemplo, de soya, especialmente el extractivismo se define como la producción hacia las exportaciones y entonces el traslado de materia y energía hacia fuera de los países del sur. Sin embargo, y sin poder renunciar a la categoría del extractivismo, el extractivismo es la relación primordial con la que se inserta América Latina con el resto del mundo. También he hecho en otros trabajos, digamos,
el llamado a comprender que el capital no solo extrae, sino que tiene la posibilidad ahora, cada vez que ha avanzado en las revoluciones tecnológicas continuas, de rehacer la naturaleza. No solo extrae linealmente, aunque extrae linealmente de América Latina mucho, y en ese sentido tenemos que pensar, por un lado, en las últimas 5 décadas, un nuevo régimen agroalimentario basado en la agroindustria con sus paquetes de agrotóxicos. Generalmente se considera como parte del extractivismo también a la agroindustria, que tiene que ver también con las granjas y con, por supuesto, los monocultivos. Pero me gustaría hacer la separación analítica en relación a que es muy distinto extraer simplemente los minerales, generalmente destruyendo todo lo que hay a su alrededor en un desbrozamiento de los ecosistemas, a poner a la tierra y a otras especies a trabajar para el capital. Esto puede sonar raro, pero así es. Se pone a la tierra a producir de manera intensiva y extensiva, y el régimen agroalimentario significa un cambio no solo cultural en los hábitos alimentarios, sino en general la capacidad del gran capital de acaparar las tierras hacia su reconversión hacia grandes monocultivos. Esto no es nuevo, empezó también hace 500 años. Yo a veces le llamo plantocracia, con la idea de que las plantaciones de monocultivos comenzaron incluso en el siglo XV a producir también con condiciones de trabajo esclavo. Entonces tenemos en las formas del despliegue territorial del capital a la agroindustria. Ahí a un lado, como lo pueden más o menos ver, estaría precisamente lo que generalmente conocemos como extractivismo. Está por otro lado lo que no solemos pensar como afectación de la naturaleza, pero que en realidad es otra forma de utilizar los bienes naturales. Este despliegue en 5 formas del capital lo he organizado en relación a los valores de uso que buscan las grandes corporaciones, que busca el gran capital para apropiarse de ellas. Unas son efectivamente solo componentes abióticos en el extractivismo, generalmente, evidentemente, petróleo, minerales, etc. Apropiarse de tierras fértiles, que por tanto deben tener acceso al agua, deben tener condiciones climáticas. Es curioso, pero como el intento de apropiarse de zonas y territorios que tengan condiciones climáticas que permitan la gran producción a gran escala para el mercado mundial. En el caso de la hiperurbanización, lo que estamos hablando es la tierra con un valor de uso que es suelo construible y suelo que tenga vías de acceso para la especulación inmobiliaria. Entonces estamos hablando de la hiperurbanización. También hay urbanización popular. Esta es de otra índole porque está destinada al valor de uso, pues de satisfacer la necesidad de habitación, de hábitat. Pero en el caso de la hiperurbanización, estamos hablando de grandes construcciones, son grandes extractoras de materiales, de energía, de materia, de agua, para lograr la hiperurbanización. En el caso de la Ciudad de México mítica, por supuesto, representa esta otra forma de despliegue del capital en la naturaleza. Estamos hablando también del imperialismo energético, que tiene que ver con las grandes megainfraestructuras, con la forma de apropiación del capital de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan producir energía, energía maremotriz, energía eólica, energía, por supuesto, cualquier tipo de fuerza natural de los ríos en las grandes represas, como también ya mencionaba Francisco. Y por último, la biomercantilización, que es convertir bienes naturales en una mercancía cuando antes no lo eran. El agua es una de ellas, las semillas es otra, pero también el ejemplo primordial son los ecosistemas completos que pueden convertirse a los servicios turísticos. Hago estas 5 formas de despliegue del capital en la naturaleza porque me parece que solo pensamos que es la extracción y la contaminación, cuando en realidad, como he dicho al principio, rehacer a la naturaleza al modo del capital tiene consecuencias cada vez más importantes, y eso lo básicamente en el esquema que precisamente es para analizar a la cuarta transformación.
En la cuarta transformación hicimos un trabajito recientemente, aunque es parcial, todavía no está totalmente terminado, en relación al número de conflictos o de movimientos territoriales en defensa, organizándolos precisamente alrededor de estas 5 formas de despliegue. Alrededor del extractivismo encontramos 54 movimientos comunitarios, generalmente comunitarios, 12 conflictos hídricos por extracción hídrica, 9 conflictos forestales. Estos los hemos asignado en el extractivismo y conforman la mayoría de los conflictos que yo llamo ecopolíticos. Ahorita regresaré sobre esa caracterización. En su total son 75 conflictos solo del extractivismo que se convierten en la más importante. Hay que decir que durante la presidencia de Peña Nieto había muchos más conflictos por mega infraestructura, muy probablemente porque López Obrador decidió cancelar la construcción de represas como parte de la política de la Comisión Federal de Electricidad, que aglutinaba muchísimos conflictos y muchísima resistencia comunitaria por la enorme cantidad de hectáreas inundadas o potencialmente inundables, como en el caso del Consejo de Ejidos y opositores a la presa La Parota, que son comunidades del Guerrero que se opusieron durante mucho tiempo a la presa, que mediría 11 veces la bahía de Acapulco, el tamaño de la bahía de Acapulco, 11 veces. Esas presas, en el caso del SECOP, de ese consejo, había ganado mucho antes la cancelación, antes de la llegada de la cuarta transformación, pero son este tipo de proyectos los que también provocaban muchos conflictos. Están, por supuesto, los conflictos de mega infraestructura, que están asociados, por supuesto, al transporte y a la comunicación y a la captura o producción de energía. 4, por hiperurbanización y turismo. Aquí estamos integrando los movimientos encabezados por pueblos indígenas y comunidades. Hay muchos más conflictos encabezados por pobladores, por gente de barrios populares, gente de también barrios de clases acomodadas, pero no los hemos incluido en nuestra investigación porque este es el resultado de, digamos, de una sistematización que busca pensar cómo están resistiendo los pueblos indígenas durante ya la cuarta transformación a los proyectos extractivos, a los proyectos de perurbanización, de mega infraestructura, etc. Y 3, finalmente, 3 conflictos grandes agroindustriales, entre los que están el de Granjas Carroll, que tuvo 2 muertos por la represión policíaca, tanto en Puebla como en Veracruz, que son la zona donde se instalan estas granjas gigantescas que no tienen sostenibilidad. Me quisiera solo revisar muy rápidamente que de esos conflictos que encontramos, la mayoría son, como ya habíamos visto en la tabla anterior, la mayoría son conflictos mineros. Una forma de clasificarlos para entender por qué está sucediendo y cómo ha venido sucediendo, aunque insisto, este es parcial, podría haber muchos más, porque hicimos un cierre entre 2019 y 2022 por la base de datos las bases de datos que consultamos, una triple clasificación y caracterización que tiene que ver que de los 54 conflictos por la minería, 14 son socioeconómicos. En este tipo de movimientos o exigencias son mayores beneficios en la renta de la tierra, reparación de viviendas por explosiones, indemnizaciones por afectaciones productivas o la reducción de detonaciones, que ustedes saben que en la minería pues se utiliza mucho la dinamita para hacer explotar grandes cantidades de roca, separarlo con agua y químicos, entre ellos el arsénico, para poder separar los metales o los minerales que se están buscando, y por eso provoca una gran contaminación. Pagos justos o renovación de contratos. Como podemos ver, esos 14 conflictos podríamos decir que son fácilmente resueltos si las corporaciones deciden pues poner más dinero, negociar y dar rentas o de beneficios a los afectados. Tenemos, sin embargo, 30 ecológicos distributivos. Ellos no buscan, esos 30 movimientos no buscan dinero. Denuncian el abatimiento de los pozos y la escasez de agua, la sobreutilización del agua en la minería, que utiliza muchísima. Se habla de entre 1.500, dependiendo de las fuentes, entre 1.500 y 2.000 litros de agua para producir 1 gramo de oro.
es una locura. La contaminación de los afluentes, los mantos acuíferos, la deforestación, derrames tóxicos, contaminación con metales pesados, daños a la salud y polvos tóxicos. Aquí nos centramos en los impactos ambientales y, por tanto, en la no negociación con las corporaciones mineras, porque lo que no pueden, siempre digo, no se puede contaminar poquito o negociar si se contamina, sino es simplemente que no se puede usar para fines industriales el agua que se agota, ni se le puede contaminar en los desechos. Por tanto, son conflictos que empiezan a ser no negociables. Y menos negociables son 8 conflictos más que hemos denominado etnoterritoriales y ecopolíticos, porque se reivindican los territorios indígenas, se declaran territorios libres de minería, se declaran los sistemas normativos propios que impiden la minería, la exigencia de consulta indígena, los sitios sagrados, la restitución de tierras ancestrales y las reivindicaciones autonómicas sobre los territorios. Aquí aparece un esquema mucho más avanzado de resistencia de los pueblos, donde se reivindican los derechos ancestrales o bien las formas colectivas de gestión y de derechos sobre el territorio, por lo cual simplemente se está hablando no solo de quién no puede contaminar, sino de quién manda sobre el territorio. Y estos, por supuesto, son los que generan todavía más conflictividad. Ahora, hablamos rápidamente, que no me queda mucho tiempo, con la idea de cómo podemos caracterizar lo que ha sucedido durante la Cuarta Transformación. La matriz extractivista de la que se hablaba está oculta, porque el 87%, 85% más o menos de las exportaciones que ahora México, que ha logrado diversificar, ya no dependen solo de las materias primas, petróleo, minerales, pueden ser también productos primarios como efectivamente la agricultura, son productos elaborados. Entonces, nosotros tenemos una diferencia importante con América Latina en relación a la matriz extractiva. Pero esto no quiere decir, porque parece como que México depende mucho menos en los porcentajes del Producto Interno Bruto y de las exportaciones de las materias primas, esto no quiere decir que se extrae menos, sino que proporcionalmente la economía está estructurada en una matriz donde aparenta ocultar esta dependencia también de la venta de materias primas hacia el exterior. Les voy a dar un ejemplo en ese sentido. Perú, que es de los lugares donde se extrae la minería, además ha sido más desastrosa, extraen 128 toneladas de oro al año. Sin embargo, México extrae 120 toneladas de oro. Entonces estamos entre los países donde más. Brasil incluso está muy por debajo de ambos, 98 toneladas al año, en un territorio que es mucho más amplio. Entonces, como podemos ver, a la naturaleza no le importa si la estadística dice que nuestra economía está más diversificada, porque obviamente el impacto territorial y ambiental en número de hectáreas, en número de concesiones, como también ya se decía en la anterior intervención, gigantesca. Brasil, Chile o México tienen también numerosas hectáreas destinadas a la producción hacia el extranjero. Hay que recordar que la producción para el mercado mundial tiene una huella ecológica más importante. Ecológicamente es inaudito, porque es irracional, porque se tiene que transportar desde jitomates, desde cobre hasta atún. Y transportarlo a otras partes del mundo es una locura, porque se necesitan combustibles fósiles para su transportación, en algunos casos energía para su refrigeración, lo cual implica una huella ecológica, a pesar incluso de que se haya producido orgánicamente, en el caso de cuando son cosas agrícolas. Bueno, muy rápido. El primer elemento para afrontar y creo para discutir con la Cuarta Transformación, pero también desde una perspectiva anticapitalista, es que necesitamos empezar a hablar de post-extractivismo. Aquí en América Latina sí ha habido una discusión ya de la idea de una transición post-extractivista, una idea que creo que tenemos que abandonar en el sentido de solo denunciar el extractivismo, sino potenciar, y lo que ha dejado el saldo de la Cuarta Transformación es evidente que nuestros movimientos, nuestras resistencias, la academia crítica, tenemos que empezar a plantear caminos de sostenibilidad y programas alternativos o propuestas alternativas ante la contundencia de ciertas formas neodesarrollistas
que vienen de todos los gobiernos progresistas, no solo el de López Obrador. En América Latina, insisto, se ha empezado a hablar bastante de concepto de post-extractivismo y de los planes para salir produciendo la desconexión de las economías al extractivismo y por tanto al mercado mundial. Esto es estructural y es muy difícil de lograr, pero los planteamientos que creo tendríamos que decir y poner en la mesa desde una perspectiva anticapitalista y desde una perspectiva comunista, si se quiere, es una salida post-extractivista. Ya habíamos dicho esta idea de que el capital no solo extrae, sino rehace la naturaleza al modo del capital. Aquí quisiera solo referirme, por ejemplo, al caso del aeropuerto de Peña Nieto, en el sentido de que yo he tratado de trabajar también para hacer más visible otros tipos de transformación de los ecosistemas que no solo son la extracción y que podrían aplicarse en el caso del Tren Maya con la idea de terraformación capitalista, es decir, la reconstrucción, la reconfiguración o el reordenamiento radical de los ecosistemas, no solo de la apropiación territorial, porque territorio significa poder, sino la organización misma del ecosistema. Esto es muy claro en los monocultivos de pinos y eucaliptos, por ejemplo, en el Cono Sur, donde los bosques nativos se sustituyen por bosques de monocultivos, y aunque uno los ve verdes, en realidad son enormes desiertos verdes, se les llama, porque acaba con la biodiversidad, con los mantos acuíferos, porque los pinos y eucaliptos, que son las especies maderables que crecen más rápido, por supuesto, pues entonces necesitan, si crecen más rápido necesitan más agua. Entonces, si se fijan, es un modo de transformación del ecosistema radical, y en el caso del aeropuerto, por ejemplo, era transformar por completo un sistema lacustre o los restos de un sistema lacustre y para que nunca pudiera volver el lago de Texcoco. Esto es muy grave porque es la reconformación de toda una cuenca y el manejo del agua en contra no solo de los campesinos de Atenco, sino en general en la región. Terraformación capitalista quiere decir rehacer la naturaleza para las necesidades del capital. Esta mirada post-extractivista necesita ser una mirada crítica al desarrollo. Por eso también en la teoría crítica latinoamericana se habla de post-desarrollo y estos dos conceptos entonces creo tanto en la jerga militante como conceptos horizonte, como ideas fuerza hacia la superación de un modelo, necesitan seguir siendo discutidos e incluso criticados para poder construir alternativas al modelo desarrollista de los gobiernos progresistas. Hay que decir que la política de la 4T lo he caracterizado como un cambio en el modo de regulación y continuidad en el régimen de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Muy rápidamente. El modo de regulación son las formas políticas que permiten que la mano de obra, que en conflictos, que la gobernanza, por decirlo de algún modo, en jerga liberal, permitan la gobernabilidad, permitan la solución de conflictos. El régimen de acumulación son las formas de la moneda, de la relación capital-trabajo, de la relación capital-naturaleza, que sostienen una forma de generar ganancias y de acumulación, evidentemente, de capital. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido desde mi punto de vista en la 4T? Una doble política todo el tiempo. Por un lado teníamos la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, la cancelación del megaproyecto que también lo era, aunque fue privado, de Constellation Brands en el norte del país, una cervecera que agotaría los mantos acuíferos, la cancelación de las represas, la cancelación de mayores concesiones, como también ya se decía, a mineras, pero por el otro lado teníamos la construcción del Tren Maya, el corredor transísmico, etc. Entonces, por un lado tenemos decisiones que fueron correctas a nivel ambiental territorial, pero por el otro teníamos también los propios proyectos de la Cuarta Transformación. Por un lado teníamos una relación, el gobierno de la Cuarta Transformación sí tuvo interlocución con una buena parte de los movimientos de resistencia territorial, en algunos casos cumplió parcialmente, en algunos casos les cumplió casi todas sus demandas, en otras ha provocado nuevos conflictos, pero hubo una apertura de interlocución con muchos de ellos, limitada, hay que decir, o parcial, porque por el otro lado hubo un severo ataque discursivo
de estigmatización contra varios de los pueblos y las comunidades que incluso algunos de ellos lo habían apoyado, como en Morelos, con el proyecto integral Morelos, pues habían votado por él porque se había comprometido a cancelar ese proyecto. También en el caso, por supuesto, del Tren Maya y del corredor transísmico, generó una enorme estigmatización, especialmente en el caso del Tren Maya. Estamos hablando entonces de esta doble política de la 4T y por un lado la apertura con ciertos movimientos y la cerrazón total, incluso la estigmatización total con otros y en algunos casos muy específicos con acciones represivas muy concretas, como en el caso de Bonafont, como en el caso de Xochimilco, como en el caso de Granjas Carro que ya había mencionado. Para ir terminando, me parece entonces que una discusión que aporte unas alternativas anticapitalistas tiene que recuperar a Marx, que es una de las cosas que he estado trabajando también, con el punto de partida de romper con el Marx prometeico. Hay varias frases, varias visiones de Marx que tendrían que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas como producción y como desarrollo. Aunque Marx efectivamente criticaba el productivismo, hay muchos pasajes del Capital donde Marx plantea, por supuesto, que es irracional el producir por producir y la producción, por decir así, con crecimiento infinito. También hay frases que parecieran hablar de un Marx que confía en que el desarrollo de las fuerzas productivas es en sí mismo liberadora. Sin embargo, hay una crítica marxista al progreso en Benjamin, en la Escuela de Frankfurt, en Harich, que no tengo ya tiempo para desarrollar, que es muy importante retomar desde fuera de lo que se ha planteado que es el ecomarxismo. También esta corriente que se ha desarrollado mucho más en las últimas 3 décadas, parte de la idea de que en realidad Marx, sobre todo el viejo Marx, rompió con su propia visión prometeica o del progreso y la producción, y que este punto que ha llevado con los últimos escritos de Marx y con los cuadernos de anotaciones de Marx que vienen en la Mega, poder desarrollar un Marx que sea también mucho más útil en relación a la crisis climática que vivimos. Están los 3 elementos que solo voy a enunciar muy rápidamente, que son los 3 conceptos, que son conceptos prácticas, en algunos casos como en lo común, en la triple discusión de alternativas frente a esta catástrofe ecológica. Por un lado, el ecosocialismo, con su autor central que es Lowry, aunque hay más. Por el otro lado, lo común. Y por el otro lado, la conclusión de Kohei Saito, que es quizá uno, junto con Heinrich, de los marxistas más conocidos a nivel mundial y que en este momento son los que son la máxima autoridad en relación a la nueva lectura de Marx por un lado y a el Marx verde o el Marx ecológico por el otro, basados efectivamente en el descubrimiento y estudio de los últimos textos de notas de Marx que no se habían publicado, nos permiten entender 3 grandes propuestas que no tengo mucho tiempo para desarrollar. Schwartzman habla de la política precautoria y la política de contención, esto es la precaución de no realizar tecnologías que pueden ser desastrosas o que no conocemos sus consecuencias, como son la modificación de organismos, la modificación de organismos en sus genes, la política de contención con la idea de que se tiene que detener la producción de cosas que no sean indispensables, precisamente por eso está vinculado a la desmaterialización progresiva, contra el despilfarro y lo desechable. Estamos hablando que casi el 50% de los plásticos que se producen son de un solo uso y que los microplásticos hoy se encuentran desde nuestros pulmones hasta en las placentas de los bebés. La solarización progresiva, la transición con fósiles, esto lo propone Schwartzman en relación a la idea de que para producir la transición energética necesaria hacia la energía solar tendrá que usarse el gas en un proceso de transición hacia lo que él llama comunismo solar. La supresión de valores de uso nocivos. Valores de uso nocivo es una categoría de Jorge Veraza, de acá de México, y la supresión de estos productos que no son indispensables, hay una discusión importante en Lowry. Yo he agregado también la necesidad de la transición agroecológica
la ruralización de la ciudad. Hay más de 800 millones de personas en Latinoamérica que viven a partir de huertos urbanos. Y por supuesto, Saito recupera la idea de lo común, pensando que ninguna transición ni salida alternativa ecológica al cambio climático y al desastre ecológico que no critique al capital es una salida falsa. Por eso la necesidad y la reiteración de la palabra comunismo para caracterizar la lucha contra el capital y la superación del capital como modo civilizatorio, agregando el decrecimiento. Por último, Dardot y Laval, que también han estado trabajando el concepto de lo común, han dicho que hay que construir una política de lo común. Esto es, la política que permite gestionar de manera colectiva bienes sociales o naturales. Lo común es el principio de la emancipación del trabajo, dicen Dardot y Laval. Lo común debe fundar la democracia social, es decir, lo que también desde el ecologismo, el ecosocialismo, significa la planificación ecológico-democrática, que es uno de los nodos de la visión de que los bienes naturales tienen que ser controlados colectivamente. Hay que instituir los comunes mundiales, hay que instituir una federación de comunes. Y por último, solo quería, sin poder desarrollarlas, y con esta es la última lámina, me he pasado el tiempo, dos experiencias muy importantes aquí en México en relación a la gestión comunal. No hay comunes sin comunidad, dice el ecofeminismo o ciertas ecofeministas, en relación a las comunidades zapotecas de Oaxaca, que han estado organizándose, les llaman a ellos y a ellas sembradores de agua, porque en una zona de escasez han estado construyendo obras comunales con trabajo comunal, con tequio, para recargar los mantos acuíferos, la Coputla, que es a la izquierda lo que pueden ver una de las imágenes, y a la derecha pueden ver el proyecto Manos a la Cuenca, que es el proyecto de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los campesinos y pobladores de Atenco, que han logrado construir un proyecto de restauración no solo de su municipio, sino también de otros, en una visión de cuenca. Esta visión de cuenca, me parece, es uno de los hallazgos y de las propuestas alternativas más importantes, porque cambia la idea de que la gestión, yo le llamo así, tendría que ser a nivel bioregional, es decir, superar las divisiones políticas municipales, superar, por supuesto, la comunidad como unidad de gestión de los ecosistemas, y pensar en formas de gestión, restauración, conservación, usufructo también de los ecosistemas de manera bioregional. Entonces ahí hay algunos elementos que quería compartir con ustedes y dejarlo, por supuesto, a la discusión. Muchísimas gracias, Enrique. Pues vaya, ¿no? Nos dejó un enorme arsenal de ideas, un enorme arsenal de discusiones. Algunas de las que yo quisiera destacar es cómo Enrique recupera la necesidad y la vigencia de pensar y proyectar hacia el futuro el comunismo. Porque justo, ¿no? Después de toda la explicación y los datos que nos ofrece, muestra cómo el capital, pues, nos está llevando completamente al abismo. Un abismo del cual cada vez nos acercamos a un no retorno. Y al mismo tiempo creo que Enrique da una gran continuidad a la primera ponencia, porque nos da un contexto, una interconexión con el nivel internacional, o cómo el capital explota al sur, efectivamente explota a los países semicoloniales, dependientes, pero eso al final afecta a la civilización humana y nos pone en riesgo, ¿no? Como especie o como civilización. Entonces creo que Enrique nos da grandes debates para seguir discutiendo, y ojalá que en la parte de preguntas y respuestas se animen. Antes de continuar, queremos hacer un pequeño anuncio. Tuvieron la amabilidad de donarnos algunas revistas que decían, creo que Contrahistoria, entonces queremos regalarlas aquí a los asistentes, ojalá que todos alcancen. Entonces será al final de la sesión. Entonces, por favor, aguanten, esténse hasta el final para, además de escuchar a un excelente ponente, tener un regalo. Bueno, vamos a continuar ahora con
Yara Villaseñor. Ella es socióloga por la UNAM, maestra en estudios latinoamericanos y actualmente es doctorante en el mismo programa. Es militante del MTS y de Pan y Rosas. Por favor, Yara. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros ponentes. Primero por superar o enfrentar los problemas de salud. Bromeábamos ahí de esta gripe anticomunista que nos quería boicotear esta mesa. Pero también por sus palabras. Yo no soy especialista como ellos, pero sí soy profesional de la militancia revolucionaria, así que quiero hacer unos diálogos con lo que nos han compartido tanto Pancho López como Enrique. Y afortunadamente me voy a saltar lo que ya abordaron los dos colegas, que describieron en muchas dimensiones cuáles son las implicaciones o los distintos rostros que puede tener hoy la devastación ambiental, ¿no? Y cómo está anclada en el modo de producción capitalista. Solo quiero, creo que un poco la intención de esta mesa es que no solo nos quedemos con las postales apocalípticas que nos muestra hoy la crisis climática o la devastación ambiental a nivel nacional e internacional, sino que echemos a andar un poco la creatividad y la imaginación para pensar estos horizontes de emancipación posibles, ¿no? Y para anclarnos a las distintas experiencias de lucha contra estas problemáticas que se pueden encontrar aquí en México o a nivel internacional. En este sentido, sí quiero recuperar solamente una cuestión vinculada a lo que ya comentaban los compañeros, que tiene que ver con que hay que pensar esta dinámica de conflictos socioambientales o ecopolíticos, como los denomina Enrique, inscrita dentro de una dinámica más general y más amplia de lucha de clases, ¿no? En donde, en particular, las clases productoras tienen una constante resistencia y confrontación contra el capital que, como ya bien desarrollaba Enrique, modifica la naturaleza, modifica, ¿no? Todas las formas en las que hoy reproducimos y producimos la vida, y que hay que pensar también esta dinámica en un momento de crisis estructural del capitalismo, una crisis polifacética que a escala, o en su dimensión ambiental, ecológica, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, ¿no? Está poniendo contra las cuerdas este régimen de producción capitalista y obligándonos a pensar y a abrir estos debates, ¿no? Me parece a mí que la problemática de la crisis ecológica, junto a cuestiones como la creciente desigualdad social, la pobreza extrema o las guerras, como la que vemos en Ucrania o en la ofensiva genocida en Palestina, desatada por Israel y por las potencias imperialistas, son esas problemáticas que permiten plantear muy claramente que el capitalismo no va más. Yo lo que celebro de esta nueva generación es que creo que es cada vez más raro que alguien joven diga sí estoy a favor del capitalismo, ¿no? Y por ahí vemos que hay algunos fanáticos de la extrema derecha, ¿no? Algunos libertarios que mal usan este nombre, pero en realidad las grandes mayorías estamos muy conscientes de que no hay planeta B y de que es necesario transformar radicalmente las condiciones que han llevado a que superemos estos límites planetarios, ¿no? Pero quiero plantearles que este problema, además de tener una dimensión social muy concreta, porque hoy, como nos contaba también Enrique, pues podemos experimentar los cambios de, sufrir temperaturas extremas, de tener mayor intensidad en las tormentas, tener inundaciones, tener incendios, ¿no? Es decir, no se diga la casi extinción de la biodiversidad, ¿no? Que en el último medio siglo salió un informe reciente, se han extinto casi el 75% de las especies, de las formas de vida, especies animales en particular, algo monstruoso. Pero además de ser un problema social, es también un problema teórico, político, de programa y de estrategia. Entonces, a lo que me refiero con esto es que hay un debate abierto entre la juventud, la intelectualidad, ¿no? el ámbito académico, y también entre los sectores de izquierda anticapitalista a nivel mundial sobre cuáles son las vías para poder enfrentar la crisis ambiental planetaria
¿Qué relación tiene esta con las dinámicas ecodestructivas del capitalismo? ¿Cuál es la responsabilidad y el margen de acción que pueden tener los distintos estados capitalistas para enfrentar esta situación? Y sobre todo, ¿qué medidas son necesarias para evitar, aunque sea un poco tardíamente, que avance la catástrofe? Entonces, quiero empezar diciendo, bueno, quiero entrar en cuestión planteando o recuperando algo que es muy importante para nosotros desde un análisis marxista centrado en el conflicto, en la lucha de clases, que tiene que ver con reconocer quiénes se enfrentan hoy en primer lugar al capitalismo depredador y ecocida. Y como bien nos relataban, en particular en México, en América Latina, también a nivel mundial, quienes se enfrentan hoy al capitalismo y sus efectos más depredadores y ecocidas son centralmente los pueblos campesinos y las poblaciones indígenas, ¿no? Que además de no solamente enfrentar el despojo, los nuevos acercamientos de los bienes comunes naturales o la destrucción de las propias formas locales de reproducción de la vida, son también los protagonistas de distintas formas de defensa de estos modos de vida, de defensa del territorio, de los bienes comunes y también de búsqueda de nuevas formas, ¿no?, de producir lo común. Ahora, menciono esto porque, primero que nada, creo que es importante que nosotros desde aquí expresemos un muy enérgico repudio a la situación de ataque, hostigamiento y represión paramilitar y por parte del ejército y de los cuerpos del crimen organizado que están enfrentando distintas poblaciones, no solo las comunidades autónomas zapatistas u otros territorios autónomos, sino también comunidades indígenas, ¿no?, que han implementado distintos mecanismos de autodefensa. Tenemos a Cherán, vimos hace unas cuantas semanas Ostula con un escenario realmente terrorífico, ¿no? No sé si lo pudieron checar, pero bueno, comunidades asediadas por drones que bombardeaban, ¿no?, en los territorios, lo cual me parece que tiene que, en primer lugar, dejar claro que aquí estamos muy concretamente enfrentando esas políticas, denunciando la responsabilidad del Estado, denunciando la acción de los grupos criminales, ¿no?, de cuerpos armados sobre esas regiones y bueno, y en ese sentido nos hermanamos, ¿no?, en el enfrentamiento a esta dinámica represiva y de hostigamiento. Encima, además, como bien mencionaba Francisco López, bajo la cuarta transformación no solo se ha mantenido esta situación de hostigamiento, sino que hay una cifra escandalosa de ambientalistas asesinados. En lo que fue el sexenio de López Obrador, superamos el centenar de activistas, defensores, ambientalistas y por los bienes comunes y el territorio, con casos que hoy siguen en la impunidad, ¿no?, y que no se están investigando como se debería para lograr arrancar justicia. Bueno, y al mismo tiempo, además de ver a estos pueblos, sobre todo en zonas rurales, defendiendo la vida, también vimos, antes de la pandemia, un fenómeno juvenil que se extendió a nivel internacional. Aquí tuvimos, de hecho, varias asambleas, ¿no?, organizadas por Fridays for Future o por distintas organizaciones no gubernamentales que buscaban empujar, ¿no?, distintas iniciativas para enfrentar los estragos o por lo menos mitigar los estragos del cambio climático en particular y de la crisis o de la devastación ambiental. Ahora, bueno, vimos movilizaciones en las escuelas, ¿no?, en algunos casos asambleas más nutridas o no, sobre todo en Europa fue un movimiento muy importante y estaba orientado a cuestionar la responsabilidad sobre todo de las grandes corporaciones en esta dinámica de destrucción ecológica, ¿no? Contradictoriamente, no obstante, estas acciones fueron orientadas o dirigidas particularmente por políticas implementadas por distintas organizaciones no gubernamentales. Me suena ahora a Greenpeace, por ejemplo, que es también muy famosa a nivel internacional, y que la contradicción que tienen es no querer confrontar directamente un sistema político y económico que es responsable de esta situación hoy, ¿no? Entonces, quedarse todo en el marco de buscar mayor legislación, buscar el cumplimiento y el respeto de esta legislación y exigir medidas desde ya necesarias, pero sobre todo muy insuficientes, ¿no?, que pueden implementar los distintos gobiernos al frente de los estados capitalistas. Entonces, bueno, frente a estos fenómenos de lucha de clases, por un lado, pero también frente a los estragos de lo que implica la crisis ecológica,
el capitalismo ha construido dos estrategias. Por un lado, el negacionismo, ¿no? Sobre todo anclado en sectores de derecha que nos quieren convencer de que no hay cambio climático o de que si hay no tiene nada que ver con la acción humana. Por ejemplo, Milei, ¿no? O el propio Trump, que pasó de negar la pandemia a negar el calentamiento global. Y que incluso han derivado, bueno, y no se diga, tienen una agenda absolutamente extractivista de entrega de recursos, de apertura al saqueo extranjero. Por ejemplo, Bolsonaro permitió la implementación y la profundización de la minería en el Amazonas, ¿no? Algo que tendría que ser una reserva ecológica mundial, protegida por todos los estados. El uso de pesticidas, agrotóxicos, el monocultivo, etc. O sea, todo lo que no se debe hacer, profundizar el fracking, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, la agenda de la derecha lo está implementando. Y ojo, porque además hay sectores todavía más entusiastas, en clave reaccionaria, que se denominan ecofascistas y que hacen una vinculación entre una supuesta defensa de la naturaleza y de las formas de vida, pero con un discurso supremacista, etnonacionalista, que quiere... espero que no se vayan por ser derechos. Si no, bueno. Pero, justifican, ¿no? Una supuesta supremacía de algunas razas en función de la relación que tienen con ciertas formas de vida o con ciertas áreas o regiones naturales, ¿no? Ahí buscaba información y me saltó que la Alemania nazi fue una de las primeras en otorgarle derechos o ser sujeto de derechos a la naturaleza y a los animales, ¿no? Obviamente ciertas poblaciones humanas no encajaban ahí, pero bueno, lo planteo porque me parece que hay que estar alerta, porque no todo discurso ecológico es un discurso, no se diga progresista y mucho menos anticapitalista, ¿no? Por otro lado, tenemos las propuestas del capitalismo verde, sostenidas por un gran espectro de gobernantes, desde Macron en Francia, Angela Merkel en Alemania, desde ya algunas corporaciones que son socialmente responsables y, por supuesto, algunas ONGs. La idea del capitalismo verde es construir una especie de Green New Deal que permita continuar con los ritmos de reproducción del capital, centrándose en acciones para mitigar o adaptarse a los estragos que tiene la propia producción capitalista. Entonces esto es muy importante porque nos empiezan a hablar de que sí, por supuesto hay una preocupación ante estos efectos, ¿no? De la crisis ecológica, pero lo que no se puede hacer es cambiar la dinámica productiva, ¿no? O política, económica en general. Y por supuesto aquí podemos pensar en las propuestas que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo encabezado ahora por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en donde lo que se busca es construir una idea de que, por un lado, puede haber una cooperación efectiva con las grandes corporaciones, que seguro están muy preocupadas por nuestro bienestar y no por su ganancia, y por otro lado, de que puede haber un capitalismo benéfico, ¿no? A decir de Gudinas. Desde ya, como bien decía Francisco López, casualmente, estos discursos sostenidos sobre todo por los gobiernos progresistas, continúan las políticas y la economía basada en el extractivismo, ¿no? Cosa que hay que denunciar. Bueno, en este marco me voy a ir a otra dimensión, ¿no? Otra escala de la problemática que tiene que ver con pensar la crisis ambiental en México. Y en primer lugar para esto, consideramos nosotros, desde el Movimiento de Trabajadores Socialistas, que hay que ubicar a México en una de sus principales desgracias, que es estar compartiendo más de 3.000 kilómetros de frontera con nuestro gran vecino imperialista del norte, ¿no? Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que por supuesto ha configurado, ¿no? Como bien hace el capital en la naturaleza y en el espacio, bueno, el capital imperialista ha configurado su patio trasero en función de garantizar todos los intereses de la agenda estadounidense, ¿no? Entonces, pensemos que hoy esta relación de subordinación y de dependencia hacia la economía estadounidense, que está regida por el TEMEC y que tiene como apuesta el nearshoring, ¿no? La reorganización de la economía según los beneficios de la cercanía territorial de los mercados, ha llevado a que, por un lado, toda la economía y la producción mexicana esté pensada en términos de garantizar los intereses estadounidenses, ¿no? Y por otro lado, a que el gobierno mexicano en sus distintos sexenios garantice
todo lo que hace a la agenda imperialista en términos económicos y políticos, y esto ha tenido una expresión muy particular en las políticas de militarización de nuestro territorio, ¿no? Esto va a tono, además, con una situación internacional en donde, en particular en Europa, estamos viendo también una política militarista que ha llevado a que los presupuestos que destinan los estados capitalistas a la seguridad o a las fuerzas represivas sea el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Ojo, o sea, ojo, porque suenan los tambores de guerra en los países imperialistas, que parecen muy lejos por estar del otro lado del océano, pero tienen una contracara que en América Latina se expresa con políticas securitaristas de militarización y incluso con políticas antimigrantes, ¿no? Que refuerzan una narrativa xenófoba, racista, ¿no? Y que busca además, pues, mantener el control sobre la población para evitar futuros fenómenos de conflicto o de lucha de clases. Entonces, bueno, en este marco, lo que podemos encontrar también es que hay, por supuesto, yo no quiero negar, hay distintas políticas que ha implementado este gobierno para poder enfrentar estos efectos de la devastación ambiental y en particular de la crisis climática, pero no están exentos de quedar subordinados a esta dinámica de exigencia estructural que impone el imperialismo sobre nuestro territorio y sobre nuestra economía y que empujan a continuar con estas políticas extractivistas y de desarrollo desigual y no planificado de nuestra industria, ¿no? Una industria que está, como decía, al servicio de la exportación, sobre todo para el mercado estadounidense, ¿no? El caso energético es muy ilustrativo porque, según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, 75% del gas natural que se usa en el país proviene del vecino del norte y, ojo, proviene en un 86% de fuentes no convencionales, que no es otra cosa más que el fracking. Entonces, querer dejar de usar aquí, por ejemplo, combustibles fósiles, ¿no? Como dice la presidenta, para poder transitar hacia otras energías o contemplar la diversificación de fuentes energéticas, apelando, por ejemplo, al gas natural, lo que hace en realidad es fortalecer la continuidad de estas técnicas, pues que son básicamente ecocidas, ¿no? Y de muerte para obtener estos combustibles. Ahora, como bien les comentaba y charlábamos por ahí, lo que hemos visto los últimos años es que la defensa de los intereses de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras está sostenida por distintos pactos políticos, ¿no? Con las grandes corporaciones, con los grandes empresarios, y esto está garantizado a partir de una política autoritaria y represiva de militarización. Un fenómeno, bueno, una política que ha desarrollado distintos fenómenos, la mayoría muy crudos, no solo como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. Seguro vieron en las últimas semanas que casualmente la Guardia Nacional y el Ejército han estado asesinando migrantes, diciendo, uy, no, los confundimos, ¿no? Con malhechores. Han asesinado infantes, han asesinado distintos pobladores, ¿no? Porque tienen una política de exterminio. Y por supuesto también fenómenos como el desplazamiento forzado, el juvenicidio y el feminicidio, ¿no? Que hemos alertado desde el movimiento de mujeres y organizaciones de derechos humanos, que se ha extendido y está profundamente vinculado con el fortalecimiento de la presencia de cuerpos represivos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos que problematizar que, a pesar de que hay distintas causas para explicar la militarización, una de ellas está centralmente vinculada a la necesidad de garantizar la agenda estadounidense para países como México o como Colombia, y en donde uno de los mecanismos impuestos sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Según Osvaldo Zavala, pues es la implementación de narrativas que construyen un enemigo común, un enemigo público, ¿no? Como pueden ser hoy los supuestos cárteles del crimen organizado que según el Estado combate, pero que en realidad no solo proliferan y se fortalecen, ¿no? Siguen operando legalmente e ilegalmente, sino que ocultan, ¿no? En realidad, que uno de los objetivos de la militarización del país es también el control de zonas estratégicas donde hay recursos claves, ¿no? Como pueden ser minerales, o digamos de distintas, de la flora, de la fauna, etcétera, ¿no? Entonces,
yo quería lanzarles una pregunta porque me parece que hay que quedarnos pensando, ¿no? Pensando sobre todo hacia futuro. ¿Por qué un gobierno que tiene tanta fortaleza, que tiene una hegemonía, ¿no? Como la que vemos hoy, construida con un enorme o sobre un enorme apoyo popular, un gobierno que no tiene básicamente una oposición, ¿no? Fuerte, porque la oposición conservadora está en crisis, ¿no? Que tiene todo el apoyo popular, ¿por qué un gobierno con esta fortaleza necesitaría continuar y profundizar la militarización del país, ¿no? Y peor aún, ¿por qué no solo continúa esta agenda que empezó hace varias décadas, producto de la implementación de las políticas de otros gobiernos, sino que ¿por qué fortalecería la presencia del ejército en la vía pública? Porque bajo la 4T aumentó el presupuesto a los cuerpos represivos, vimos la creación de nuevos cuerpos, como la Guardia Nacional, vimos que ahora hay nuevas tareas civiles, ¿no? Y en la vía pública, donde el ejército tiene mayor peso, se les otorgaron, ¿no? las concesiones y el control de industrias estratégicas, como de los megaproyectos, ¿no? Una fracción del Tren Maya, de la industria hotelera, se les entregó, por ejemplo, Mexicana de Aviación, ¿no? Cuando AMLO presentó que había resuelto una huelga histórica, bueno, se la regaló a los militares, y resulta entonces que no solo tienen más presupuesto, sino que están haciendo más negocio, ¿no? Los militares. Ok, entonces, para cerrar con esto, habría que, entonces, problematizar también que toda la agenda de transición energética que tiene la 4T y que presume Sheinbaum, como ya explicaba Enrique, pues está basada en realidad sustituir un problema por otros nuevos, ¿no? Es decir, transitar a otras energías, pero que no son realmente energías limpias, explotar, ¿no? Bajo control de la industria nacionalizada, como vimos en el caso del litio, nuevas zonas de posible desarrollo, pero que en realidad van a implicar estas técnicas, como no necesariamente el fracking, pero que sí requieren extraer enormes cantidades, ¿no? de tierra y de minerales, ¿no? Para obtener una muy pequeña porción de estos minerales, de estas piedras preciosas, de estas, es que le llaman piedras, no me acuerdo, tierras raras, exacto. Y bueno, y que además no es posible hablar de una verdadera soberanía energética si no se cuestiona la subordinación y la dependencia productiva y económica al mercado estadounidense, ¿no? Entonces, no va una cosa sin la otra, lo cual es una de las cuestiones sobre las que quería señalar, ¿no? Y bueno, y para entrarle, ya y con esto cierro, a algunas, o situar algunas coordenadas del debate para pensar esta discusión sobre las alternativas, que igual me gustó mucho cómo lo desarrolló Enrique, ¿no? Porque es verdad que hay distintas, no sé, como construcciones y tradiciones teóricas para pensar posibles escenarios que superen, ¿no? Esta dinámica capitalista, desarrollista, extractivista, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que tendríamos que contemplar, en primer lugar, que hay sectores que están planteando hoy desde la izquierda que el capitalismo ha generado una dinámica que está minando sus propias bases productivas, ¿no? Y eso puede ser, es decir, es real que estamos superando los límites planetarios, ¿no? Con esta dinámica de economía capitalista y de producción capitalista. Pero eso no quiere decir que el capitalismo vaya a caerse por sí solo, ¿no? Por su propio peso. Entonces, aguas con aquellas perspectivas que en realidad fortalecen la desmovilización y la desesperanza, porque pareciera que no se puede hacer nada frente a este nivel ya superado, ¿no? De devastación ambiental. Por otro lado, ojo, porque a veces nos gana la idea de que el problema es la humanidad y no la humanidad bajo el capitalismo, y cómo se configura y desarrolla pues las formas de vida y el modo de producción, de distribución y de consumo bajo un sistema como ¿no? Que está orientado por la lógica de la ganancia y tiene además una esencia depredadora, ¿no? Que destruye, no solo reorganiza todo, sino que destruye todo en función de la ganancia de unos pocos, ¿no? De unos pocos parásitos capitalistas. Por otro lado, que como bien nos contaban ahí, dijeron Marx y Engels, y por cierto un anuncio, pero allá afuera tenemos algunos libros de John Bellamy Foster y de Kohei Saito, ¿no? Por si alcanzan, también son muy interesantes. Esta fractura metabólica que implica esta separación
del hombre y la naturaleza, o del ser humano con la naturaleza, ¿no? Que construye la idea moderna de que se puede dominar a la naturaleza, de que el objetivo del progreso y del desarrollo es que nosotros, a partir de la técnica, ¿no? Modifiquemos todo el entorno como si eso no implicara consecuencias y no tuviera efectos, ¿no? Sobre nuestra existencia, va de la mano con una separación entre el campo y la ciudad y también entre el trabajo del ser humano y lo que produce ese trabajo. Entonces hay que tener una visión más integral, y ahí el marxismo tiene un punto fuerte, ¿no? Para poder pensar cómo desarrollamos nuevas formas de sociabilidad, pero también de producción y de reproducción de la vida, de consumo, de distribución, ¿no? Básicamente de existencia, que respeten esta armonía del metabolismo social y que busquen una nueva relación con la naturaleza. Y yo creo que ahí también las visiones de algunos pueblos indígenas son muy útiles para pensar los límites, ¿no? De una construcción más occidental. Y bueno, esto también implica reconocer que en esta dinámica del sistema de producción capitalista orientado a mercantilizar todas las formas de vida, los sujetos que producen tienen un rol clave. Y no solamente me refiero a los sujetos en la ciudad, es decir, a la clase trabajadora urbana, sino también a la clase trabajadora en las zonas rurales, que, bueno, frente a la cual en esta decisión a mí me parece es fundamental pensar cómo logramos una unidad y una alianza entre los sectores de los pueblos campesinos pobres, de las poblaciones indígenas y de los trabajadores jóvenes y mujeres que en las ciudades estamos dispuestos a resistir y a enfrentar, ¿no? Y de ser posible a superar o vencer, ¿no? Esta dinámica que impone el capitalismo. Porque tenemos, no solo ocupamos este rol central en la producción, que nos da una fortaleza como clase trabajadora para paralizar la economía capitalista, ¿no? Sino que precisamente en esa potencia de la creatividad y de la producción podemos pensar sobre otras claves, cómo reconstruir formas de vida, formas de producción y reproducción de la vida que no sean así de cosidas, ¿no? Entonces, me parece muy importante y creo que ahí es una batalla que tenemos como desafío de convencer a la clase trabajadora para que abrace esta agenda ecologista, pero ojo, una ecología que no puede ser pensada por fuera de la lucha de clases, ¿no? Pero ahora voy a eso. En tercer lugar, bueno, que hay puntos sin retorno, entonces que más vale empezar no solo a discutir y a estudiar estos temas, sino a poner manos a la obra, porque en efecto, todo lo que nos contaba Enrique sobre los ciclos de la naturaleza, de renovación, etcétera, etcétera, pues no pueden retrotraerse ni en pequeña escala, ni con la agilidad y los tiempos de la lógica del capital, ¿no? Entonces, es muy probable que todo eso que dañamos se tarde mucho, mucho tiempo en recomponerse, así que más vale empezar de una vez. Y por último, que si vamos a discutir cuál es la lógica del trabajo, de la producción, ¿no? Y de cómo se organiza la economía en este momento bajo la lógica capitalista, también hay que problematizar que hay que está regido también por criterios que fortalecen una lógica individual y que contra el individualismo que fortaleció el neoliberalismo, ¿no? que nos dice que aquí la clave es que se salve uno mientras se ahogan todos, que en lugar de pensar mecanismos solidarios, ¿no? Para enfrentar la carestía de la vida o la precarización, la clave es ser emprendedores porque en algún momento te vas a hacer rico y entonces vas a poder escalar socialmente. La idea de contraponer al individualismo la cooperación, la potencia de colaboración y de cooperación que tiene la clase trabajadora y que tienen las clases productivas para pensar sobre otras claves y para superar cualitativamente lo que se puede hacer a escala individual. Porque en este caso no es igual el uno que la suma de las partes, ¿no? Y la totalidad en este sentido, la colaboración, ¿no? Y la cooperación que pueden tener las clases trabajadoras para aplicar todo el conocimiento humano y el desarrollo de las fuerzas productivas a la solución de los grandes problemas de la humanidad, puede abrir horizontes que superen por mucho lo que hemos logrado en términos de avances, ¿no? Bajo las sociedades capitalistas, donde el trabajo, la ciencia, la investigación, está todo bajo el yugo de la explotación y de la ganancia,
y se limita nuestra potencia creativa, ¿no? Y nuestra capacidad de investigación y de creación. Yo por lo menos considero que, por ejemplo, es un debate también con la banda que se dice comunista o anticapitalista, que en esta perspectiva también hace falta ser autocríticos y pensar cómo logramos construir otras, otras aspiraciones que no impliquen, por ejemplo, desear que todos tienen que tener un iPhone y un auto último modelo, ¿no? Sino que tendríamos que apostar a salidas colectivas, por ejemplo, a lograr beneficios en el transporte, ¿no? Y todo esto va a pasar en primer lugar por una política que para nosotros es un programa transicional que vincule el combate, ¿no? Con los efectos y los estragos del cambio climático y la crisis ambiental, es decir, el combate al fracking, el combate a la megaminería, al extractivismo, ¿no? Al monocultivo, etcétera, con el combate al capitalismo como sistema político y económico. Y eso implica también pensar en cómo exigimos la renacionalización de la industria energética en primer lugar, pero del transporte, de la alimentación, ¿no? Cómo logramos expropiar sin pago todo aquello que hoy los capitalistas nos han arrancado y han vuelto ganancia, ¿no? Para poder ponerlo al servicio y bajo el control de trabajadores y usuarios. Y muchas otras medidas que les puedo decir al final, pero que ya no voy a plantear ahora porque ya me emocioné. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Vera. Creo que fue la gran bisagra tu ponencia con la de los otros dos compañeros. Bueno, dado que tenemos el tiempo un poquito encima, vamos a abrir la ronda de preguntas, compañeras y compañeros, pero les suplicaría de que se limiten a 2 minutos para darle la palabra a la mayor cantidad de personas posibles para que los ponentes puedan hacer un comentario final. Entonces empezaríamos aquí con el compañero, por favor. Adelante. Buenas, primero muchas gracias por exponer. Creo que es muy clave explicar que dentro del capitalismo no se puede construir una sociedad sostenible. Creo que lo hicieron muy bien y también explicaron muy bien que hay alternativas, pero creo que el problema de nuestros tiempos no tanto es explicar que tenemos un problema y que hay alternativas, sino es cómo llegamos ahí. Y creo que ahí me gustaría preguntar un poco cómo se imaginan un camino, porque creo que exponieron muy bien cuáles son los problemas, que la clase trabajadora tiene el poder, en teoría, de cambiar la sociedad, pero cuál es el camino de construcción de un proyecto hegemónico, como lo tiene, por ejemplo, ahora el partido gobernante, que tiene un proyecto hegemónico, y en realidad tendríamos que construir un proyecto hegemónico con el poder popular en ese sentido de transformar las cosas. Y creo que ahí hay que partir desde las necesidades de las personas, las necesidades concretas, y no se va a construir solo con denuncia de los problemas del capitalismo. Entonces mi pregunta sería un poco, ¿cómo se ve un proyecto que arranca desde una praxis y no solo la crítica, que lleva a la gente a que empiece a creer en que otro proyecto es posible, no solo que entienda que es necesario, sino que realmente crea que es posible y participe en la construcción de este proyecto? Muchas gracias. Luego tenemos al compañero de... Adelante, por favor. Usted, sí. Bueno, aquí ya casi prácticamente la pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, obviamente, pues ya toda la estructura del discurso. Ahorita usan el micro, sí. O sea, es importante todo lo que se nos ha dicho y toda la conciencia que está generada ahí, porque prácticamente está retomando la historia del capitalismo. O sea, nos hicieron creer que el neoliberalismo era la gran salida, la crisis que ya tenía el capitalismo, y resulta que aterrizamos en esta barbarie. Entonces digo, bueno, entonces ahí está la historia, ya nos la dijeron perfectamente bien con todos sus detalles. Bueno, ahora el problema es desde abajo y desde arriba, de esa conciencia a la que se ha llegado, de lo que se está exponiendo aquí en general. Se está generando ese discurso. ¿Por qué? Porque se ve toda la problemática que ha generado el capitalismo neoliberal. Esa conciencia, esa gran conciencia, afortunadamente, bueno, está pegando en los jóvenes, pero no está generalizada ni a las masas. Bueno, entonces otra vez la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? ¿Desde abajo, desde arriba o de las dos
maneras, porque si no, pues de qué sirve rollo y bla, bla, bla. Y en la práctica organizativa de la praxis, ¿qué hacemos para generar, en primer lugar, para generar conciencia de este resultado que estamos llegando en la historia y darle un giro? Si no tenemos esa visión histórica, pues vamos a quedar chatos. Pero si no hacemos nada por generar esa conciencia, por generar organización de abajo, pero teniendo una visión histórica, pues vamos a quedar chatos, ¿no? Gracias. Gracias. El compañero de ahí atrás y ya te pasamos por acá. Hola, gracias. Si bien se ha mencionado el tema de los proyectos que están de alguna manera haciendo el extractivismo en zonas de los países semicoloniales, la verdad valdría la pena destacar incluso el papel que tiene en realidad algunos países que se los pretende manejar siempre como una nueva especie de nueva potencia, como en este caso China, que en América del Sur es el principal país que tiene está encargado de las principales operaciones mineras, y la verdad el nivel de productividad de China es irrisible comparado con las verdaderas potencias. Entonces, primero que se intenta hacer eso de allí, cuando sabemos que hace mucho tiempo ya se conoce que el capital imperialista está primordialmente centrado en el capital financiero. Entonces habría que también entender un poco esta discusión en cuanto al capital productivo, el decrecimiento en fuerzas productivas que están decreciendo a nivel mundial, histórico, y en el capital financiero que es el que domina actualmente, ¿no? Ahora, en el sentido de que cómo se mantienen estas economías, no solamente creo yo por el tema de que empiezan a dar políticas de militarización en el sentido de dar más presupuesto al ejército, de dar mayores control de la ciudadanía, de la población al ejército, sino de como tal, como una vez lo manifestó también Trotsky en ese sentido, de decir el aparato estatal se sostiene por la estructura militar. Ya sea así tengo o no el poder en cuanto a que se vislumbre como una actividad pública de ejercicio del poder en las calles, sino que detrás del aparato presidencial está escondido una casta militar allí, que ya sea militarista como en México o que sea como en otro país, pues igual se esconde detrás de ese estamento llamado Presidencia de la República. Entonces el tema está en justamente reconocer eso. La cuestión no es solamente, como se mencionaba, la crítica al capitalismo, sino la crítica al Estado burgués y detrás que se esconde este aparato militar que pase lo que pase con cualquier gobierno, si quieren llamarlo progresista, neoliberal o bolivariano, está detrás esta casta militar entregando los recursos. Y en segundo lugar, señalar también otra cosa respecto a las soluciones, me olvido un minuto nada más, respecto a las soluciones que han planteado, es decir, ha habido movimientos, pero el problema está en que la crisis sigue siendo que cuando hay esas movilizaciones, no hay una crítica hacia las direcciones obreras que están en ese momento encabezando el movimiento, porque se llama a decir que, ok, debemos movilizarnos, pero ¿cómo desde Izquierda Diario pueden llamar a movilizarse cuando en una situación como de cuarentena internacional que se mandó al ejército a las calles, estuvieron a favor de la cuarentena y no plantearon una movilización de la clase obrera y mandaron a encerrarse en las calles y hacer reuniones virtuales? Entonces, ¿cómo se plantea la movilización si lo que se hace cuando hay una crisis de esa magnitud como la pandemia y la cuarentena es llamar a las calles, es llamar a regresar a nuestras casas y no movilizarnos? Entonces, no entiendo un poco esa contradicción, ¿no? Había levantado el compañero de allá al fondo y ahorita pasamos acá, ¿sale? Sí, yo me quedaba pensando, o sea, ¿qué perspectiva tiene el marxismo para ofrecerle, por ejemplo, a estas ideas, incluso de las resistencias indígenas, que no terminan de plantear a la clase trabajadora como un elemento fundamental para enfrentar la crisis climática? O sea, sí, por ejemplo, no sé, la declaración por la vida, el común y la no propiedad, que denuncia en un sentido el capitalismo y la crisis climática, incluso denuncia el genocidio como parte de la destrucción ambiental, pero no termina de abrazar a la clase trabajadora como elemento fundamental. ¿Qué diálogo, qué perspectiva marxista para entablar un diálogo que nos permita construir una lucha clasista que apunte a enfrentar la crisis climática, ¿no? Y ahora, antes de que se acabe mi tiempo, aprovecho, mañana hay otra charla que nos gustaría invitarles mucho, que es la charla de balance de la 4T y de López Obrador, y también desde la agrupación juvenil anticapitalista. Este viernes vamos a tener un picnic a las 12 en el Espejo de Agua, a la que están todos invitados, pero eso. ¿Es de traje? ¿De traje? Sí, si quieren de traje. Aquí el compañero que tiene el micrófono adelante. Ok, sí, soy César, soy de pedagogía, y desde este campo de conocimiento quisiera decir la necesidad de trabajar con la infancia el tema de la ecología.
el reconocimiento que estos niños necesitan no puede ser solamente a nivel, digamos, ilustrativo. Se ha caricaturizado tanto el problema de la ecología al grado de mantener, pues, este discurso de comprar cosas verdes, ¿no? Creo que es necesario el trabajo con lo rural, las escuelas altamiranistas, las escuelas de los caracoles. Este tipo de situaciones son muy importantes para poder entablar un discurso más total, más holístico, ¿no? Es decir, recuperar los discursos de estos compañeros rurales, que incluso la CONAFE no tiene ningún programa concreto sobre el trabajo de del campo ecológico, sino se les hostiga incluso a las escuelas rurales a trabajar con el programa, digamos, en este caso, del proyecto educativo de toda la República Mexicana, cosa que es muy contradictoria con las situaciones contextuales de las comunidades. Entonces, si hablamos de una clase obrera única, sí es necesario, pues, buscar esas maneras para poder entablar esa comunicación. Hoy en día, pues, ya hay muchos medios de comunicación, el celular y esto, ¿no? Pero los medios de comunicación siguen siendo muy manipuladores en este asunto. Muchas gracias. Ah, bueno, y sí, no puede ser que se les deje a todos los docentes el cargo de que la educación ecológica debe darse en las escuelas, cuando López Obrador o la Cuarta Transformación ocasionó un ecocidio con el Tren Maya. No puede haber, a nombre de progreso, este asunto de avance en contra de la naturaleza. Forzosamente debe de darse un consenso. Gracias. ¿Alguien más o ya pasamos con...? A ver, aquí levantó el... Les suplicamos que sean breves porque ya tenemos un poquito de tiempo. Sí, será muy breve, adelante, gracias. Por favor. También hay que hacer una denuncia y hacer claro que, por ejemplo, las falsas energías verdes, por ejemplo, que sobre todo son megaproyectos. En mi pueblo, en Calpulalco, en Tlaxcala, se instaló una empresa que es de capital francés, que es Engie, y devastaron un monte de 300 hectáreas, se bajaron 5.000 encinos y 1,5 millones de magueyes. Y todo fue por el discurso del progreso, de las energías limpias, renovables, etc. Entonces, ahorita ya crearon el conflicto allá, son 300 hectáreas de monte, 400 de tierra parcelada. Hay otro proyecto más adelante, que es Hueyotlipan, que está cerca a Tlaxco, que es cerca a una zona boscosa, que son 1,000 hectáreas. Hay otros proyectos. Esa empresa es Enel, es italiana. Y también hay que revisar los discursos asumidos sobre resiliencia, sobre sustentabilidad, sostenibilidad, que solamente son ilusiones que nos mete el capital para decir que es sostenibilidad y todo esto, ¿no? No, en el capital, pues sí hay sostenibilidad. Busca la manera de engañarnos diciendo que se pueden hacer energías sostenibles, sustentables, etc. Pero el capital lo que busca es la apropiación de la energía, sin importar, ¿no?, lo demás. Gracias. Muchas gracias. Y por último, aquí con el compañero, por favor, y con él cerraríamos esta parte. Gracias. Enrique mencionó la terraformación capitalista, y sobre esto, aunque Marx decía que no escribía recetas para panaderos del futuro, porque no hay manera de saber el futuro, no hay manera de saber cómo sería una sociedad comunista, y como Mark Fisher señaló, no podemos ver más allá del capitalismo en este momento, pero a grandes rasgos, ¿cómo se vería una terraformación comunista? Porque no es así que para llegar al comunismo se necesita en el proceso fortalecer a la bestia que era el Estado capitalista. Bajo un modo socialista, así también se necesita acelerar la producción para llegar al bienestar necesario para alcanzar una sociedad más equitativa, como lo ha estado haciendo el Partido Comunista de China. Gracias. Gracias. No sé, ¿quién gusta? ¿Yara o Enrique? Enrique. Enrique, un comentario final, por favor. Sí escuchaste esta última pregunta, ¿verdad, Enrique? ¿Se escuchaba bien todo? Sí. Gracias. Bueno, precisamente esa es la discusión, y que es parte de la discusión tanto teórica como programática. Es decir, los países del sur pueden seguir desarrollándose con el modelo capitalista del modo de vida imperial de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Como bien sabemos, si todos viviéramos como se vive el nivel de vida en Francia, se necesitarían 2.5 planetas Tierra para poder tener ese nivel de vida. Si viviéramos como en Inglaterra, serían 3.5 planetas Tierra, y si viviéramos como en Estados Unidos, serían 5 planetas Tierra. Entonces,
No se trata solo de una cosa cuantitativa desde mi punto de vista, de aceleración de las fuerzas productivas que nos llevará a la distribución y al chorreo de la riqueza, porque ese chorreo de la riqueza al modo de vida imperial es insostenible, es una locura y es una utopía, la utopía más bien capitalista, el que ofrece tener auto para todos y electrodomésticos costosísimos, basados también, por supuesto, primero en el desarrollo automotriz en combustibles fósiles o en energía eléctrica, no importa, porque se necesita un gran consumo también de minerales para hacerlo. Entonces, la discusión efectivamente tanto ecosocialista como del comunismo, del capitalismo, pone en discusión que la vieja forma de pensar el desarrollo lineal y de mayor riqueza material sea viable si seguimos en el sur el modo hegemónico que impuso la modernidad capitalista. Esto es lo que está a discusión. Ahora, por el otro lado, hay una serie de narrativas tan construidas alrededor no solo de los autores que he mencionado, sino de las prácticas reales de los pueblos. Es decir, hay miles de prácticas, como decía uno de los quienes intervino al inicio. Esas prácticas son precisamente las que son potencialmente la base material y organizativa para una sociedad postcapitalista. Por eso se necesita una nueva fase de discusión teórico-política en relación a las alternativas para superar al capitalismo. Pero por el otro lado, la pregunta del que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la simetría de fuerza que tiene hoy el gran capital para imponerse a los pueblos. La hegemonía de la 4T no solo se basa en un buen discurso, sino en la debilidad de las clases subalternas. Y por eso hay una enorme tarea de autoorganización de las clases populares, de las clases subalternas, y hay que decir que ha habido en México numerosos esfuerzos, la Red Mexicana contra la Minería, REMA, la Red contra las Pesas, MAPDER, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, el propio Congreso Nacional Indígena, y hoy la Alianza para la Libre Determinación y Autonomía de los Pueblos, ALTEA. Pero es insuficiente porque son los sectores más subalternizados, son los que menos tienen, siempre digo, poder, fama y dinero para defenderse de los procesos de acumulación y despojo del gran capital y por supuesto acompañados por el Estado. Mientras esta asimetría perdure, va a ser muy difícil efectivamente no solo pensar alternativas al capitalismo, sino imponer siquiera reformas o mitigaciones a las formas en que está avanzando el capital sobre los territorios. Y por eso creo que la principal tarea no solo es de autoorganización, es de acompañamiento y también de diálogo de saberes con los pueblos. Es decir, si bien es cierto que se romantiza a muchos de los pueblos indígenas y a varias de estas alternativas, también es cierto que hay cierta izquierda que desconoce realmente cómo funcionan, cierta izquierda que en realidad solo los pinta teóricamente desde el escritorio y que no reconoce las posibilidades de los biosaberes, de las prácticas colectivas y de las formas organizativas que en realidad son las que están constituyendo alternativas, al menos en América Latina, que son cientos. Ese potencial, creo, no se podrá desarrollar tampoco sin una alianza con el movimiento juvenil del norte. La incapacidad también y debilidad de los pueblos del sur, del ecologismo comunitario, depende por supuesto también de la falta de posibilidad de presión política en el norte. La aparición antes de la pandemia del movimiento Fridays for Future había sido pues una buena señal. Sin embargo, la pandemia desarticuló buena parte de ese movimiento. Sin embargo, muchos de esos jóvenes, creo, es la posibilidad de tener también una caja de resonancia entre una vinculación y articulación mundial del movimiento juvenil del norte contra el cambio climático y con el movimiento del ecologismo comunitario del sur. Creo que esas grandes tareas estratégicas de autoorganización, de acompañamiento, de aprendizaje, de fortalecimiento de las estructuras de autorrepresentación de las clases subalternas y especialmente de las clases campesinas y de los pueblos indios, a su vez la vinculación internacional con los movimientos gigantescos, por ejemplo, el MST y del movimiento hindú, que representan el movimiento campesino mundial con las máximas propuestas en relación y la máxima organización que ellos sí han logrado en relación a las compañías agrotóxicas y frente a una producción sustentable y también en la producción campesina como organizaciones,
me parece que es vital para pensar las alternativas en esta dimensión. Creo que hay una enorme tarea que es más política y que nos lleva, por supuesto, a la discusión teórica, pensando la teoría siempre como un momento de la lucha, pero que no puede suplantar a los sujetos reales y al movimiento real, que son los que cambian realmente el mundo. Muchas gracias, Enrique. ¿Yara? Bueno, yo 2, 3 ideas rapidísimas, pero en general coincido con lo que planteaba Enrique y por eso me parece tan importante tener este tipo de espacios también de debate, de problematización. Pero yo diría, en el plano de la dimensión política, que me parece lo más acuciante, uno, me parece que no pueden continuar las luchas aisladas, hay una necesidad imperiosa de coordinar todos los esfuerzos de resistencia y de lucha contra el capitalismo, ¿no? Y entonces creo que eso nos lleva a problematizar, bueno, por qué muchas de estas experiencias de defensa del territorio, de los bienes comunes, no solo son desconocidas, sino que muchas veces qué sé yo, se quedan aisladas, ¿no? En un sentido, es decir, se pierden en esta subordinación que la lógica urbana hace del campo, ¿no? Y de las zonas rurales y plantean también un problema político estratégico, me parece a mí, que tiene que ver con que es fundamental que para que estas luchas triunfen tengan aliados en las ciudades. Y eso también es algo que nos compete a nosotros y digo, yo también por eso planteaba, ahí tenemos un debate abierto con franjas de trabajadores y trabajadoras que por vivir en una lógica urbana no voltean a ver estos procesos de organización, de resistencia, ¿no? No abrevan de estas experiencias y además, pues bueno, digamos, por algo existe la definición de la enajenación, ¿no? Y la alienación, o sea, es parte también de combatir contra estos distintos mecanismos que tiene el capital para seducirnos, ¿no? Y para convencernos de no voltear a ver al otro y a la otra y quedarnos clavados en una lógica individualista que hay que romper. Y eso solo se puede romper también sobre la base de la discusión, de espacios para debate ideológico y teórico como este. Por eso me parece también muy importante que vayan a las otras mesas, no porque las organicemos nosotros, sino porque hay que entrarle a estos debates, ¿no? Y hay que difundirlos, externarlos, hay que sacarlos de las universidades además para ir a donde está el grueso de quienes enfrentan estas problemáticas de manera mucho más encarnizada. Y por otro lado, creo que tiene una dimensión que hace a que en este proceso de unificar y coordinar la lucha, pensarlo en el contexto de la 4T nos lleva a un problema fundamental que tiene que ver con que no existe hoy una alternativa anticapitalista que pueda presentarse, ¿no? como salida, ¿no? Real, viable, para orientar, ¿no? Y acompañar, conducir estos procesos de organización, y hay que construirla. Y el problema es que renunciar a la perspectiva de construirla lo que hace es que estemos aquí discutiendo lo importante que es combatir el capitalismo y después vayamos a apoyar a la 4T, que tiene esta agenda claramente extractivista, ¿no? Y de garante de los intereses de las transnacionales, de los capitalistas, del imperialismo. Y por eso me parece que es fundamental vincular estos dos aspectos, ¿no? No para negar las políticas que puede tener hoy este gobierno, no para cortar el diálogo con los sectores que apoyan a la 4T, sino para problematizar cuál es la esencia propia, ¿no? Que tiene el proyecto de este gobierno, qué intereses defiende a pesar de su narrativa, de su retórica progresista, y pensar que la defensa, la independencia política de los sectores de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, de nuestros movimientos que están buscando ser institucionalizados para que abandonemos la lucha en las calles, ¿no? Y la lucha de clases, es un elemento que hay que tener presente y hay que estar conscientes, ¿no? Alertas de este riesgo, porque construir esta fuerza material es fundamental para poder fortalecer estos procesos de organización anticapitalista, ¿no? Y bueno, creo que en esa perspectiva va también la idea que yo les lanzaba sobre la potencia no solo creativa, sino de cooperación que tienen las clases productivas y la clase trabajadora en particular, porque es real que nosotros podemos construir autogobiernos, ¿no? y nuestros propios poderes para enfrentar al Estado capitalista. Y en esa perspectiva, que es uno de nuestros debates con el autonomismo, por ejemplo, creo que es fundamental pensar las vías para poder derrotar y desmantelar al Estado capitalista
las distintas expresiones de poder burgués, y para esto es fundamental la revolución. Y si nosotros queremos poner algo hoy a debate, es que todas las problemáticas que estamos abordando en las distintas mesas, la opresión patriarcal, la subordinación imperialista, la propia hegemonía de la 4T, los megaproyectos, la defensa del territorio, no sé qué otras mesas tenemos, bueno, los debates que abre el marxismo latinoamericano, etcétera, etcétera, están unidas por una preocupación de volver a la discusión del marxismo como programa para la acción, como posibilidad de transformación de la realidad, ¿no? Como programa concentrado, no solo en las aulas, sino en nuestras propias vidas, en centros de trabajo y estudio, ¿no? Porque para nosotros la revolución es una necesidad, ¿no? Una necesidad urgente. Y si tiene una perspectiva no solo anticapitalista y antiimperialista, sino también ecosocialista, pues quizá podamos llegar a buen puerto, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Muchas gracias, Diana. Y antes de que se retiren, compañeros, solo para reiterar la invitación, mañana, 17 de octubre, a las 2 de la tarde, en la Facultad de Economía, en el Auditorio Narciso Balsol, tenemos la mesa El legado de AMLO y el balance del sexenio, debate sobre hegemonía, progresismo y comunismo. No se lo pierdan y nos vemos. Hasta luego. Síganlo en Instagram.